Buenas tardes, buenos días, donde me escuches. Un saludo a toda la audiencia que me escucha. La Iglesia Camino de Vida, ya casi un mes con estos estudios en el libro de Marcos, entre Marcos y Mateo. Ya llevamos pocos capítulos para terminar. Hoy va a tocar un tema muy importante y quisiera comenzar con la siguiente pregunta. No sin antes darle las gracias a la hermana Josefina, que siempre me está ahí animando, orando por mí, a la hermana Elizabeth, al hermano Luis Ortega, el pastor de la iglesia, a los hermanos de Camino de Vida, al hermano Desiderio que nos escucha también allá en el norte de Carolina, a mi familia en México que siempre está ahí al pendiente, un saludo, un fuerte saludo, y que el Espíritu Santo de Dios siga redarguyendo nuestra vida para seguir adelante. Hermanos, hoy toco un tema bastante importante para la iglesia. Yo recuerdo que hace como unos 30 años atrás, allá por el año 90, cuando apenas asistíamos, éramos pequeños, se nos enseñaba muchas veces que habían eventos a nivel del mundo como catástrofes, temblores, terremotos, tormentas, y eran relacionadas con la venida del Señor Jesucristo. También vemos en otros lugares cómo los cristianos han sido perseguidos, no es de ahorita, sino durante toda la historia cristiana, y se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos cristos. La iglesia ha hecho una mezcla de todas estas creencias, y cuando llegan problemas como las que hoy estamos pasando hoy en día, enfermedades, epidemias, pandemias, siempre lo relacionamos con que el reloj profético de Dios ya está a la vista. De hecho, yo recuerdo, y no sé si alguno de ustedes a veces han recordado de que hay hermanos que miran visiones y dicen mirar que el reloj de Dios ya está a punto de dar las 12, eso haciendo como una referencia que Jesucristo viene. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Recordemos que nuestra fuente principal es las Sagradas Escrituras. No vamos a estar especulando acerca de este evento. El Señor Jesús nos ha dejado mandatos, nos ha dejado pistas en toda la Biblia, y al final ya sabemos que Él vuelve por su pueblo, no importa el tiempo que sea. Han pasado ya 2000 años y su pueblo debe de estar siempre, siempre, siempre esperando el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo. No importa si nosotros, esta generación, la que nos ha tocado vivir el día de hoy, ya no estemos en 20, en 30 años, el Señor ha prometido volver, y esa tiene que ser la promesa que nosotros debemos de heredar a los nuevos cristianos. No desanimarnos por esa promesa tan hermosa y tan gloriosa que es la segunda venida de nuestro Rey, Redentor y Señor Jesucristo. Así que vayamos, comencemos. Hoy estaremos en el capítulo 13. Vamos a dar así rápido nada más. No vamos a entrar tanto en detalle, nada más voy a hacer ciertos comentarios acerca de este capítulo para que tú en casita también saques tus propias conclusiones y nos envíes ahí lo que has aprendido, qué es lo que tú sabes, qué es lo que la palabra del Señor te ha revelado por medio de este capítulo. Vamos pues al capítulo 13 de Marcos. En el capítulo 13 nos encontramos a lo siguiente. Dice: saliendo del templo, Jesús le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que ya este evento, este hecho, también Mateo nos lo dice, y el Señor Jesús está hablando aquí acerca del templo de Jerusalén. De hecho, si vamos a la historia, era un orgullo arquitectónico para su tiempo. Se podría decir que era una de las obras más espectaculares de todo el templo, de todos los tiempos. Pero la historia nos dice que el rey Herodes el Grande no solamente amplió, sino que cambió por la fachada que tenía el segundo templo, que fue restaurado por Zorobabel y por el sacerdote Josué. Así que esta obra se le atribuye a Herodes el Grande. De hecho, cuando los judíos se referían a este templo, muchas veces se referían al templo de Herodes, ya que él comenzó a reconstruirlo, comenzó a restaurarlo. Entonces, pasemos al tema de hoy, y el tema de hoy va a ser lo suficientemente eh, interesante. Como toda la Biblia, hermanos, son temas reveladores de nuestro Señor Jesús. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan
Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ellos están interesados en que Jesús les revele cuándo comenzarán todas estas cosas. Aquí hay dos eventos. El primero, uno de los eventos, es cuando en el año 70 Jerusalén es invadida por los romanos, y la destrucción de no solamente de la ciudad, sino también del templo, algo que para ellos también era algo que no podía pasar por la magnitud, por la grandeza del templo. Entonces Jesús aquí les dice que este edificio no va a quedar piedra sobre piedra, y ellos comienzan a preguntar cuándo sucederán estas cosas. Pero vayamos al 5 y al 6. Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos de aprender como cristianos: no dejar que nadie nos engañe. La Biblia es suficiente, la Biblia es clara, la Biblia es verdad. Solo necesitamos leerla, escudriñarla y empezar a atar aquellos cabos, aquellos puntos que el Señor ha dado como pistas. Dice el 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En la actualidad hemos visto muchos Cristos. Desde que Cristo se fue han aparecido muchos Cristos, han aparecido falsos profetas, falsos mesías, falsos milagreros, falsos cristianos que se han introducido dentro de la iglesia. Más adelante llegará uno que va a anunciar también ya la preparación para ese reino milenial de Cristo Jesús, ese reino eterno. Dice el versículo 7: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Yo recuerdo, hermanos, hace 20, 30 años atrás, que cuando escuchábamos las diferentes posturas de guerra en diferentes países, Medio Oriente con Estados Unidos, Israel con otro pueblo, allá en América, al sur de América, también mirar este tipo de eventos. Siempre son relacionados con que el fin ya está pronto, pero aquí el Señor nos va a decir que todavía esos son principios. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aquí está el punto clave. La gente nos ha estado diciendo: se levantó Rusia, se levantó Israel, se levantó Afganistán, se levantó, pero dice el Señor Jesús: es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Esto tampoco quiere decir que tenemos la libertad para hacer lo que queramos. Más adelante el Señor nos va a decir en este capítulo que velemos, que estemos pendientes, que esto no es para que nos estemos durmiendo. Versículo 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Y como te decía, algunos que tienen más edad que yo, o los más recientes, van a mirar en las noticias que ciertos países están levantándose en guerra, ciertos países le han declarado la guerra a otro país, y aquí hay juegos de intereses políticos, económicos, y con juegos de intereses tratando de dominar también lo que son los negocios del mundo. Entonces, esto siempre va a existir. Dice el Señor aquí que es necesario que eso acontezca, pero también otra de las características que menciona los principios de los final del mundo es que habrán terremotos. Recientemente escuchamos la falla de San Andrés, miramos que en Chile hay un terremoto, miramos que Haití acaba de pasar un terremoto, oímos también en las noticias o lo vemos en las redes sociales cómo otros países han sido estremecidos por terremotos, han muerto muchos a través de los años por terremotos. Pero dice Jesús en el versículo 8: estos son principios de dolores. El 9: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Los discípulos comprobaron, los apóstoles comprobaron esta experiencia cuando ya en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, los discípulos fueron llevados ante el Sanedrín para acusarlos de que por qué predicaban a un tal Jesús. Ellos hablaron, pero sus palabras fueron llenas y dirigidas por el Espíritu Santo. Así que vamos a enseguida a mirar qué es lo que el Señor les va a decir. Pero es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí el versículo 10: aunque los cristianos y algunos predicadores van
van a salir a expandir el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Muchos van a ser apresados, van a ser llevados al concilio, van a ser encarcelados, otros van a ser condenados a muerte. Dice el versículo 10, el Evangelio debe de ser predicado, es necesario, dice ahí Jesús. Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, ¿creen ustedes que habrá lugares que no se ha llevado la palabra del Señor? Deja la caja de comentarios ahí, mándame un mensaje. Me alegro cuando las personas me envían mensaje para hacerme pregunta. Cuando me hacen pregunta, yo también investigo y trato de responder conforme a la Biblia. Y si eso no es suficiente, busco ayuda entonces con los que saben un poco más que yo. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que, hermanos, este no es un versículo para decir que no me voy a preparar para el día que me toque una enseñanza, no me voy a preparar para el día que me toque un estudio. No está hablando de eso. Recordemos el versículo anterior, dice que ellos iban a ir a predicar, ya estaban preparados en las escrituras para preparar del Evangelio, de las nuevas noticias de Jesús, para presentar a Jesús como Salvador. Pero cuando ellos, haciendo esto, fueran llevados ante los tribunales, iban a tener la capacidad, porque el Espíritu Santo de Dios los iba a tomar y iban a presentar el Evangelio a las autoridades competentes para que también ellos fueran testigos de que Jesús es el Señor. Así que de eso está hablando aquí en el versículo 11. Versículo 12, y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Ahora el Señor nos dice que va a haber una persecución, y puede que comience por casa, por familia, por nación, y ahí la única causa por la que es válido ser aborrecidos es solamente por causa del nombre de Jesús. Muchas gentes son aborrecidas por su familia por otras cosas, porque son malévolos, porque son malos, porque son, no sé, otras cosas. Pero mucha gente va a ser aborrecida porque han defendido la causa del nombre de Cristo Jesús. Por ejemplo, musulmanes, islamistas, que son extremos, han deseado hasta la muerte a los hijos cuando se convierten al cristianismo. Otras de las cosas, nosotros como venimos de los que traemos fondos católicos, muchas veces nuestra familia nos da la espalda porque nos hemos convertido al cristianismo, porque hemos encontrado en Jesús lo que en otras religiones no encontramos. Jesús no es una religión, Jesús sabemos todos que es una persona que busca en nosotros una relación, una comunión entre dos personas. Así que la única causa de muerte aquí, que la que Jesús está recalcando, es ser aborrecidos por causa de su nombre. Así que añade, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y este texto se ha malentendido que tenemos que perseverar para que así obtengamos la salvación. Veamos el contexto y miremos que estas personas que iban a predicar a Cristo, que iban a ser detenidos por los del concilio, las autoridades, iban a tratar de callarlos. Pero aquí también nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 12 nos dice que los hermanos entregarán al hermano, el padre entregará a los hijos, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Entonces, la nota de cautela que hay aquí para el versículo 13 es de que podemos seguir predicando a Cristo cuando esto comience a suceder, pero tenemos que hacerlo de una manera sutil para que nuestras vidas sean salvas, nuestras vidas físicas, ya nuestra salvación eterna, nuestra salvación ha sido ya depositada en las manos de Cristo Jesús, y Él nos va a llevar, Él nos va a perseverar hasta el fin. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí el Señor les recuerda lo que Daniel ha escrito, y ya en otro capítulo, en otro video, allá en Mateo 24, te he estado dando la explicación de esto. Quiero seguir leyendo para terminar el capítulo. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni el entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa.
Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora miramos el 20, que los escogidos son salvos porque Él los ha escogido. El 21, entonces si algunos dijere, mirad que ahí está el Cristo, mirad ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si pudiese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Regresemos a hacer un recuento de lo que el Señor ha dicho. El fin no llegará ni con terremotos, ni con guerras, ni porque se levante una nación contra otra, ni porque los cristianos sean perseguidos. Dice, leímos ahí en uno de los versículos, que es necesario primero que el Evangelio de Cristo Jesús sea proclamado por todo el mundo. Y ese es algo que a lo mejor en la actualidad todavía no se ha hecho. Muchos dicen que se han mandado misioneros y evangelistas a diferentes partes del mundo llevando el mensaje de salvación. Esa es parte de llevar el mensaje de redención a otras naciones. Pero ¿qué de nosotros? Cuando nos convertimos a Cristo Jesús, cuando decimos que somos salvos, pero nuestra vida sigue reflejando una vida que no conoce a Dios. Entonces, también es necesario que nosotros reconozcamos que delante del Señor estamos actuando como personas paganas. Se nos ha predicado, pero nuestra vida sigue siendo a veces un desastre. Seguimos siendo paganos delante del Señor. Así que el cambio aquí también para nosotros es de que reconozcamos, enmendemos nuestro camino y nos enderezcamos, que cambiemos de mente, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Así que sigamos, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora, a partir de aquí, el Señor va a introducir cómo será la venida del Hijo del Hombre, el segundo regreso de nuestro Salvador Jesús. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esta segunda venida del Señor Jesús no será secreta. No será secreta para aquellos que lo esperen, para aquellos que están atentos, para aquellos que estén haciendo el bien, para aquellos que estén perseverando en la fe en Cristo Jesús. Y otra vez, con esto no quiero decir que el que no persevera hasta el fin no será salvo. Simplemente estoy diciendo de que nuestra fe está fundada en Cristo Jesús y no debe de haber nada que que nos haga dudar de la segunda venida de Cristo Jesús. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta el extremo del cielo. Vemos ahí los 4 puntos cardinales, y es aquí donde se cumple que habrán gente de diferentes lenguas, naciones, de diferentes nacionalidades. Toda lengua, toda nación estará presente ahí, porque el Señor se ha formado un solo pueblo para Él. Versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que sucede estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya el Señor nos ha dado una lista de todo lo que va a suceder. Tenemos 2000 años de que Jesús vino para acá, y estas listas, estos dolores, estos principios de dolores siguen vigentes. No sabemos y ni podemos establecer un día para el retorno del Señor Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el Señor aquí también nos está recordando que cielo y tierra tienen que pasar delante de Él, o bien las palabras del Señor son tan seguras y tan eternas que primero se van a desgastar los cielos y la tierra, pero su palabra no va a fallar. Versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esta es la parte que te decía, que siempre estemos velando, orando, preparados para ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesús regrese en gloria por su pueblo redimido. Es a partir del 34 al 37, pone un ejemplo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al
portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sino al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así que esta palabra velad vamos a encontrar del versículo 33 al 37 como 5 o 7 veces. Así que, hermanos, el llamado aquí es, si ya somos llamados por Dios, hemos reconocido su bondad, su poder, su misericordia, su amor, Él nos ha dado la salvación porque de su puro afecto, de su voluntad, así le plació. Nuestro deber es seguir honrándolo, obedeciéndolo, agradándolo en todo momento, pidiéndole al Señor que traiga en nuestra vida una conducta digna de Él. Y yo sé que muchos de nosotros, los que creemos que Cristo Jesús vuelve por segunda vez, lo que nos está rodeando hoy en día, pandemias, terremotos, a maldad del hombre que va en aumento, la ciencia aumentando, no debe de atemorizarnos, no debe de cohibirnos. Nuestro Señor Jesús ha prometido ser nuestro refugio, ser nuestra salvación. En Él estamos confiando, hermanos. Te animo a que sigamos confiando en la persona de Cristo Jesús, que sigamos los unos y los otros orando, velando, leyendo nuestra Biblia, haciendo cosas que agradan al Señor. Recordemos que uno de los frutos de la salvación es también hacer buenas obras. Te dejo con este capítulo. Fue un poco diferente a los otros, pero bastante provechoso a mi vida, porque estos últimos días que han transcurrido hemos visto miles de cosas en todo el mundo. Y no solamente es que en este tiempo esté pasando, siempre ha pasado alrededor del mundo cosas que nos alarman o que alarman a la humanidad. Pero el Señor dice, estén tranquilos, estén en paz, yo no vuelvo, y si vuelvo, los que son míos están preparados a mi regreso. Esto ha sido el capítulo 13 de Marcos. Dios te bendiga, hermanos, y gracias por estar al pendiente de mis videos. Bendiciones.